esta sea la primera de muchas presentaciones, porque obviamente el mundo de los códices es un mundo, sin lugar a dudas, extraordinario y muy amplio. Te damos la palabra. Bienvenido, Baltasar. No, el gusto es mío. La verdad es que estoy muy agradecido, muy contento de estar esta tarde con ustedes. Efectivamente, me he dedicado al estudio de los códices, pues casi desde el inicio de mi carrera profesional. Yo estudié etnohistoria en la Escuela de Antropología y desde mucho tiempo antes de que entrara como estudiante ya tenía un gran gusto por los códices. El que me convenció un poco de hacerlo fue el maestro Joaquín Galarza, que me dijo que me dedicara a estudiar los códices, que por lo menos tenía mucho gusto y le echaba muchas ganas, decía él, a buscar las imágenes y a tratar de averiguar qué significaban esas figuras con las que se hacían los códices. Después estudié la maestría y el doctorado en estudios mesoamericanos de la UNAM, ya hace algunos ayeres, como dicen, y efectivamente me he dedicado desde ese entonces, no en exclusiva a los códices, pero sí en la mayor parte de mi carrera la he dedicado precisamente a eso. Como bien mencionaba hace un momento, pues tuve el gran honor de curar la exposición de códices y he tenido también el gran gusto de estudiar otros que están tanto fuera de México como dentro de los pueblos indígenas, que ha sido un gusto. He tenido mucho contacto con los pueblos de diferentes lugares del país. Y bueno, cuando me pidieron que trabajara en esta tarde una exposición de códices, pues me puse un poco entre la duda si trabajaba algo general en un primer momento, tratando de dar un ejemplo de lo que hacemos para estudiar un códice, o si dedicarme directamente al análisis de uno de los documentos o de un corpus de documentos. Particularmente me he dedicado con mucha profundidad a los códices huejotzincas, que cuando yo comencé a trabajarlo solamente había 4 conocidos, pero ahora ya afortunadamente podemos adscribir a 6 códices de esta región, todos del siglo XVI, y me ha sido muy grato ese estudio porque ellos tienen en Huejotzingo, se manejaba un sistema glífico numeral diferente al mexica, diferentes formas de poner los números, y multiplican y suman en la misma representación. Entonces fue para mí un gran gusto tratar de desentrañar el significado de unas figuras extrañas que no muy conocía. Entonces me decidí por la primera de las dos. Tal vez en otra ocasión, si me vuelven a invitar un poco más adelante, pudiera ya enseñarles a contar en huejotzinca y que ustedes puedan en un primer momento dedicar, o sea, ver cómo se representaba todo esto y tratar de entender en su totalidad uno de los códices o algunos de los códices del México antiguo. Entonces, voy a comenzar. He dividido esta pequeña presentación en 3 secciones. La primera es la parte formal de los códices, quién los hacía, cómo los hacía, etcétera. La segunda, cómo los podemos ubicar y comprender como corpus, es decir, en este caso, ustedes van a percatarse que me fui más por la cultura que los hace. Y la tercera parte, que tiene relación con un caso específico que recientemente tuve el gusto de coordinar un equipo transdisciplinario para poder determinar si ese documento es un documento genuino o no. Entonces comenzaré hablando sobre los códices. Si pasamos a la siguiente, por favor. Decía el doctor León Portilla que en el mundo, la siguiente, ha habido pocos focos civilizatorios que han dado como uno de los procesos de su evolución científica, si le podemos llamar así, o para dar respuesta a sus necesidades, que han terminado o que han inventado un aspecto relacionado con la escritura. Estas partes no son tantas como pudiéramos pensar. Está Mesopotamia, está la India, está Egipto, está China, y particularmente en América, pues el área que corresponde a Mesoamérica, porque en la parte del Perú todavía hay muchas dudas, aunque ya hay estudios interesantes para poder determinar si los quipus tenían una relación con la escritura o no.
en virtud de que pues son simples, son unos lacitos con unos nudos, y que principalmente remitían, según lo que se ha podido hacer, a las partes de contabilidad, pero algunos dicen que sí tenían y que tenían, se podían leer de alguna forma, aunque no se ha explicado cómo pudiera ser, pero particularmente en Mesoamérica, el área que corresponde a México, a la parte de Guatemala, Honduras, donde estaban los mayas, pues ha sido principalmente la parte más significativa en cuanto a un sistema de notación, un sistema que permite dejar mensajes para que otras personas puedan comprenderlas y puedan tener una especie de comunicación gráfica, por así decirlo, ¿no? Pasamos dentro de Mesoamérica, pasamos otra, por favor. Esas son las partes geográficas. Normalmente sabemos que las partes geográficas se mueven, depende, no sé si había en el norte de México, había algún problema climatológico o se acababan los recursos en ese lugar, pues esta frontera se iba hacia abajo de lo que es ahora la República Mexicana, o se podía ampliar dependiendo de esto, pero entonces ubicamos a Mesoamérica desde más o menos Zacatecas en determinado momento y hasta la parte de Honduras, donde, como dije, se desarrollaba la escritura de los mayas, ¿no? Pasamos una más. Particularmente a mí me interesa saber, platicar en esta tarde, pues primero, ¿qué es un códice? Esta parte, ya que la pusieron, esta parte de Mesoamérica sabemos que fue, como área cultural, fue un término propuesto por Paul Kirchhoff en 1954 y que incluye estos países que ya había yo mencionado. Esto, desde luego, Paul Kirchhoff lo hizo exclusivamente para el siglo XVI, pero creo que tenemos posibilidades nosotros de ampliar estas características culturales que creo que se comparten en toda esta región geográfica y que una de ellas es precisamente la realización de este tipo de manuscritos, un calendario, el uso del maíz, etcétera, que es lo que Paul Kirchhoff propuso y que se ha aceptado de manera general en todo el ámbito académico. Pasamos la siguiente, por favor. Y bueno, pasaré entonces a lo que es ya propiamente la primera de las secciones, que sería la parte formal. Uno de los aspectos que es necesario mencionar es por qué se les llama códices, porque esa es una palabra, un vocablo latino, y bueno, particularmente se ha llamado códice a aquellos documentos elaborados antes de la imprenta, de manera manual, por supuesto, que se les denominaba con este nombre, el nombre del vocablo códex. Sin embargo, a partir del siglo XIX, este tipo de manuscritos mesoamericanos comenzaron a tener también esta denominación. En particular, me parece, por una propuesta que hace Humboldt en el 19 y que muchos investigadores mexicanos como Del Paso y Troncoso, como Orozco y Berra, el mismo Chavero, como Peñafiel, que fue alguien que publicó muchos, utiliza de manera cotidiana, y bueno, en términos generales se queda el vocablo de códice también para denominar a los antiguos manuscritos de México, y bueno, particularmente cuando llegan los españoles, los frailes y muchas de las personas de las administraciones virreinal, pues como no están elaborados con imágenes, pues les empiezan a denominar libros de pinturas o manuscritos figurativos, etcétera, pero se ha aceptado de manera general que el término códice mesoamericano, yo le agregaría o mexicano, pues se refiere a este tipo de documentos elaborados con la tradición indígena tradicional. Pasamos una más. En términos generales, los códices, por supuesto, se han convertido en las fuentes primarias indispensables para conocer a estos pueblos indígenas, porque en ellos se registraron muchos de los aspectos fundamentales de su cultura, como son sobre todo los aspectos de carácter religioso, los aspectos de carácter calendárico y económicos, geográficos, genealógicos, y en ese sentido, pues son muy importantes para comprender precisamente ese intrincado nudo que nos representa
el conocer cómo era la cultura de estos antiguos pueblos. Si pasamos una más. Una más, por favor. En términos generales, pues, ¿quién los hacía o cómo funcionaba en la época antigua? Bueno, había especialistas, estos sabios, que eran los que los conocían perfectamente. Sabemos que el conocimiento también es poder. Un sacerdote que tenía los conocimientos heredados desde muchas generaciones antes, pues eran muy, muy respetados y esto era muy importante, eran verdaderos especialistas. Sobre todo estoy descubriendo ahora que estoy trabajando un documento, grandes especialistas en la religión y en el conocimiento de los calendarios, de los diversos calendarios que ellos utilizaban para conocer el tiempo, para manejar el tiempo, que es algo muy interesante. Entonces, estos sabios o estos tlamatinis, como se dice en náhuatl, debo de decir que en lo personal yo me he dedicado más a lo náhuatl que a lo maya, aunque sí he hecho algunas cosas, o a lo mixteco, o a lo zapoteco, otomí. Yo he trabajado más lo náhuatl, entonces los ejemplos que ustedes verán aquí, pues van más relacionados con esta cultura náhuatl, la cultura que es muy amplia y que afortunadamente tenemos muchos documentos. Entonces, estos personajes, si pasamos adelante, eran los que tenían los grandes conocimientos, pero también eran los que enseñaban a otros personajes que eran los que ya en particular llevaban a cabo la elaboración que conocemos con la palabra náhuatl de tlacuilo, el que escribe con pintura, el que escribe pintando, el encargado de elaborar este tipo de documentos, porque precisamente viene del verbo cuiloa, del verbo pintar, ¿no? Entonces, es el que escribe pintando, sería como la traducción, aunque no es la única. Cada una de las culturas tiene, si pasamos a la siguiente, tiene su forma particular de denominarlos. Por ejemplo, el Taihuizitacu, que es el mismo significado para el área mixteca, o el Axip, que remite al escribano pintor maya. Entonces, afortunadamente, tanto en códices como en vasos, como en otro tipo de escultura, quedó la representación de estos personajes, y como podemos ver, pues, eran personajes que necesitaban de muchos conocimientos, no nada más de lo que iban a pintar, sino de cómo hacer su pintura, de cómo elaborar su lienzo y de cómo plasmar en específico ciertas imágenes, ¿no? Entonces creo que eran personajes que necesitaban de conocimientos muy amplios. Pasamos una más. ¿Y cómo los hacían? ¿Cuáles eran los materiales que se utilizaban? Una más, por favor. Normalmente en la época prehispánica los soportes fueron, no tenemos más que el de venado, el del maguey, que es muy, muy curioso el maguey, ahorita trataré de abundar brevemente, y el amate principalmente. Creemos que es probable que haya y seguramente los hubo de algodón, pero debemos de recordar que nada más tenemos 17 códices reconocidos como de la época prehispánica, y ninguno de ellos desafortunadamente es de este material, de algodón. Los que sí tenemos, sobre todo para la parte de Oaxaca, son los de venado, los de amate, que son los más comunes en el centro de México, y particularmente los de maguey. Los de maguey únicamente existen alrededor de 9 documentos. La Biblioteca de Antropología tiene alrededor de 7 de esos 9. Acabamos de comprar uno muy pequeñito, una genealogía de una sola hoja, pero es del siglo XVI y tiene la peculiaridad de que es precisamente de maguey. Y este otro que vemos, que es el 757, que corresponde precisamente a Huejotzingo, que también la fibra es de maguey, y que en los estudios que yo he podido llevar a cabo, yo siempre he dicho que el maguey es como que el papel de los pueblos chichimecas, y el amate es el papel de los pueblos más toltecas, los que se toltequizaron de alguna manera, porque los códices que conocemos o son de Tlaxcala, o son de Veracruz, o son de Huejotzingo, los cuales, por supuesto, si estudiamos un poco más la historia de estos pueblos, pues se adscriben a la parte chichimeca, ¿no? Y eso es muy interesante para analizarlo, ¿no? Si pasamos uno más.
cómo se hacían, cómo se hacía este soporte. Si le damos comenzar a la presentación, ojalá y se pueda, le damos clic y va a aparecer ahí, exacto, y le damos clic, ahí está. Lo que ustedes están viendo es un pequeño video, dura muy poquito tiempo, sobre cómo en un lugar de Puebla que se llama San Pablito Paguatlán se lleva a cabo la elaboración del amate. Está un poquito lento, sabemos que siempre tenemos algún detalle, pero ojalá y podamos irlo viendo, cómo cortan esta fibra, cómo se trabaja. Y esta parte tiene que ver porque hace algunos años tuvimos la fortuna de hacer el Códice Boturini precisamente y acudimos a la comunidad de San Pablito para que ellos nos hicieran el amate de acuerdo a las técnicas que ellos han tenido, ¿no? Y afortunadamente lo hicieron sin técnicas invasivas, no tiene ningún aspecto que daña la naturaleza y todo esto, pero sí las técnicas se mantienen como en la antigüedad y en ese sentido nos resultó muy interesante. Lo grabamos este video, es un video muy largo, desde que se corta, se le pide permiso al bosque para que les permita cortar estas fibras y después se vaya haciendo el trabajo que lo hicimos, lo recortamos específicamente cada uno de los lienzos de 5 metros 40. Ahí estamos trabajando en las realizaciones, escogiendo qué tipo de papel era el que teníamos que hacer. Se imprimió con técnicas muy, muy interesantes y luego se mandó a recortar uno por uno y bueno, finalmente el resultado es que tuvimos 500 códices casi idénticos al original. Nunca le vamos a llegar, estoy consciente, pero creo que fue un trabajo muy interesante y todo esto se grabó con la comunidad de San Pablito y ustedes este video lo pueden ver con mayor extensión en el YouTube del INAH, porque nos parece que es muy interesante. La comunidad, debo de decir, que vive de la realización de amate, pero en pequeños cuadros, pequeñas partes. Ahí se ve cómo están quitando el amate y luego lo doblaban y nos lo entregaron y nosotros mandamos a imprimir, ¿no? Entonces es muy interesante, ojalá y puedan verlo más adelante, pero ese es uno de los soportes más importantes, es precisamente el amate y pues ojalá y tengan oportunidad de verlo. Si pasamos un poco más a la que sigue, ¿y qué utilizaban? ¿Qué le ponían? Bueno, lo que yo he visto en los códices normalmente, en los que tienen esta presentación, son los pigmentos que utilizaban para el color, para lo blanco. Primero se le ponía una parte de cal, se llenaba para tener un lienzo blanco. Algunos no lo tienen, como el códice Boturini no tiene esta parte de cal, para que fuese blanco, pintaron directo sobre el amate, pero siempre había una presentación. El color negro se hace con humo de carbón y utilizan minerales como la hematita y el cinabrio para el rojo, que es muy, muy importante. Para los azules, el índigo, el azul maya muy famoso, es precisamente para el índigo, el zacatlaxcali para el amarillo y el achiote para el naranja. Particularmente, si pasamos a la siguiente, me gustaría que ustedes vieran también dos de los grandes pigmentos que se utilizaron para pintar. Sobre todo en los estudios que hemos elaborado, se ha encontrado que utilizaban para el rojo la parte de la grana cochinilla. Esta grana cochinilla es precisamente del nopal y era una muy, muy importante, un pigmento de los más importantes que se tenían en la época prehispánica y que curiosamente es uno de los pigmentos que continuó durante mucho tiempo y que se llevó inclusive a Europa con precios muy altos. Los españoles acaparaban la producción, a veces hasta con abusos para los indígenas, porque se los querían pagar regalado y por supuesto que los indígenas se molestaban y los maltrataban, hasta que un día, por lo menos en la parte de Tlaxcala, Cholula y Huejotzingo, decidieron en una noche cortar todos los nopales y dar por terminado esta situación. Entonces,
Por eso, en la actualidad, la mayoría de pueblos que producen, están en Nochistlán, están en Oaxaca, pues porque ahí sí se logró todavía mantener precisamente el uso de este pigmento. Si pasamos a la siguiente, el otro de los pigmentos interesantes, ahí estamos viendo en el Códice Florentino y Alzate, en un documento muy importante, pues cómo se cosecha hasta la actualidad la grana, en Guerrero, en Oaxaca sobre todo, pero particularmente hay uno de los que a mí siempre me ha gustado mucho como pigmento, que es el caracol. Si le damos a la que sigue, el caracol es muy importante porque es endémico de Oaxaca y de Guerrero, de las costas. Por ahí viene un pequeño video de cómo se saca, porque a veces no es muy sencillo. Debo de decir que los especialistas en el uso de este pigmento van a la costa, recogen estas conchas y no las matan, las ordeñan, les van pegando para que vayan soltando su pigmento, y ese pigmento, por supuesto, tiñe la tela, y es un pigmento increíble, muy, muy interesante, ¿no? No sé si podamos pasar. Exacto. Ya no los vamos a ver directamente, vamos a pasar a la que sigue, pero ahí está la persona sacando el caracol púrpura para poder utilizarlo. Bueno, está bien, no es problema. Ahí se ve cómo pican a este pequeño animalito para que suelte el color, y eso es precisamente la grana. Lo hemos encontrado en múltiples códices, como el Tonalámatl, como el códice colombino, que es prehispánico, el colombino, en el códice de la matrícula de tributos. Lo hemos encontrado ahí en los estudios que hemos elaborado, y es muy, muy interesante. Ahí ven ustedes el caracol, cómo lo saca y le hace para que suelte, como los pulpos que en peligro sueltan su tinta, pues así el caracol, y tiñen este tipo de telas que ellos mismos fabrican. Entonces, esto es muy, muy interesante, me parece, y por eso quería ponérselos. Si pasamos a la siguiente. Los códices los podemos, esta ya es la segunda parte de la presentación. Para esta presentación decidí agruparlos por regiones. Por supuesto que hay en muchos lugares de Mesoamérica. Curiosamente no hemos encontrado en el norte, porque no es algo que se haya podido hacer. Los pueblos indígenas del sur y de Estados Unidos, de Canadá, tienen otras formas de representación, pero no la de este tipo, que es muy, muy, muy centrada en esta región. Decidí agruparlos por regiones, y pasamos a la siguiente. Y tal vez también los podemos agrupar por épocas. Creo que es lo más sencillo, la región o la parte de temporalidad, si son códices prehispánicos o si son novohispanos, pasamos. Particularmente los códices prehispánicos, cuando hace 2 años todavía se consideraban 15 o 16 códices. Ahora ya sabemos que son 17 por lo que vamos a ver al final, pero particularmente tienen una particularidad, que es que son biombos. No tenemos ningún otro formato de la época prehispánica. No sabemos, consideramos que sí, por supuesto, pero no tenemos ningún ejemplo, y así son la mayoría. Son biombos que eran, por lo menos a mí me parece que los que alcanzaron una gran maestría en la elaboración de códices, pues son los mixtecos. Es precisamente la mayoría de los códices que tenemos, son de esta región, y ustedes van a ver la gran maestría que habían alcanzado en la representación y en la elaboración de este tipo de documentos, ¿no? Ustedes pueden ver aquí cómo tenían esta parte blanca sobre la piel, y quedaba un lienzo precioso, yo me lo imagino nuevo. Normalmente son documentos largos, muy largos, que se resguardaban en cajas, ¿no? Y que, por supuesto, los resguardaba la nobleza, aquellos sacerdotes y tlamatinis que los tenían que tener. Si pasamos a la siguiente. Entonces, esta es una de las formas. Nosotros, para estudiarlos, los hemos considerado así: 4 del área maya,
6 de Oaxaca y 5 denominados del grupo Borgia, que no se ha determinado bien a bien de dónde son, pero que se cree que son de la región de Puebla-Tlaxcala, y 2 mexicas se consideraba, pero yo creo que son un mexica y un nahua de Tlaxcala, y vamos a ver ahorita. Entonces, la gran mayoría de estos códices son histórico-genealógicos, semánticos y rituales, si pasamos a la siguiente. Los códices mayas son 4, como dije, el París, cada uno de estos está en la ciudad que los resguarda y recibe ese nombre. El Códice París, porque lógicamente está en esa ciudad, el Códice de Dresde en Alemania, pasamos a la siguiente. El Códice de Madrid, que es muy, muy bello, y recientemente, y que de este va a tratar la parte tercera de esta pequeña presentación, que es el Códice Maya de México. Pasamos. El grupo Borgia, una más, ¿sí? Que son el Códice Borgia, que está precisamente en la Biblioteca del Vaticano, el Vaticano B, sí, pasamos. El Vaticano B, hay 2, el A y el B. El A es de la época virreinal y el Vaticano es prehispánico. Uno más. El Feyerabad Meyer, que está en Inglaterra, en Liverpool. Este es bellísimo, la información que nos da, lo que ustedes ven en esta imagen, es un quincunce, es el centro del universo y las 4 partes del mundo, pero acompañadas con toda la parte calendárica. Entonces, este tipo de conocimiento pues ha resultado ser muy difícil, a pesar de los esfuerzos de los especialistas como Seller, Hermann Beyer, Alfonso Caso, en la actualidad, pues, no sé, Luis Reyes, que también los publicó junto con Martin Jansen, pues resultan ser muy, muy, muy difíciles de comprender, pero afortunadamente ya se conoce parte del contenido de este tipo de documentos. Uno más, el Cospi, que está en Italia y que se había confundido en la primera parte con un libro de origen chino, porque no se sabía qué pudiera ser de estas partes, pero por eso le borraron, decía por ahí un texto, después se ve medio borrada la parte con la que se cubre el códice. Uno más. Sí, uno más, sí. El códice Laud o Laud, que también está en Inglaterra. Los códices mixtecos. Los códices mixtecos, que la gran mayoría de ellos refieren a la historia de un personaje del siglo XI, del año 1100, que se llamaba Ocho Venado Garra de Jaguar. Si pasamos a la que sigue. Este personaje es un personaje muy importante. Esto lo descubrió Alfonso Caso en sus estudios. El códice Bodley, que está en Inglaterra, uno más. El colombino, que es un códice que afortunadamente tenemos en la Biblioteca de Antropología y que se expuso en su momento. También tiene partes de la vida de este gran personaje que unificó a la Mixteca. Este personaje era un señor importante que primero comienza a hacer alianzas, pero después, cuando la alianza no se puede, decían mis maestros por ahí que la guerra es la política por otros medios. Entonces este señor lo sabía muy bien y efectuó conquistas y logró unificar a toda la Mixteca bajo su mandato. Desafortunadamente, pues le costó la vida por haber hecho por ahí algunas fechorías con una familia. Mató a la familia, excepto a uno de los hijos, y posteriormente este hijo lo buscó y lo mató con una flecha. Esto está marcado en uno de los lienzos que vamos a ver adelante. Esta historia de estos códices es para estudiarla, y yo estoy seguro que les puede gustar mucho a quienes tengan la intención de ingresar a ella, a conocer esta parte, ¿no? Uno más. El códice Becker, el Becker 1,
Hay también uno que se llama el Becker II y que forma parte del Códice colombino. La otra sección está en Viena. Es muy, muy interesante también este documento, uno más. Algunos ya un poco más maltratados que otros, pero todos bellísimos. Este es muy bello, está en Viena, mide 12 metros 50. Si lo estiráramos completo, 12 metros 50, y es increíble. Toda la región de la Mixteca, su historia, durante muchas décadas, está marcada en estos códices. Entonces resultan importantes, porque imaginémonos un poco, llega un arqueólogo, hace una excavación en uno de estos pueblos y tiene estos documentos para poder corroborar ciertas fechas, ciertos aspectos que pueda localizar en esta región, además de las fuentes del siglo XVI, que les permiten brindar como que una parte interesante, o las relaciones geográficas que han sido muy importantes para conocer algunos aspectos de la historia antigua. Entonces, me parece dos, y nos gustaría tener más, por supuesto. Hay alguna iniciativa por ahí, el Códice Selden, que está en Inglaterra, y que nos puede servir un poco para comprender, aunque nos faltaría otra hoja, pero lo que estamos viendo aquí es cómo se leían. Si ustedes van viendo a los personajes hacia dónde van, es también la forma de lectura baja. Nos faltaría una hoja, pero sí, es precisamente la línea roja la que nos va indicando la forma de lectura. Eso es muy importante, lo conocemos como bustrofedón, como se ara la tierra, decíamos antes, ¿no? Una más, por favor. El códice Nuttall, que está en Inglaterra, que estudió precisamente la investigadora Nuttall, y recibe el nombre en honor a ella. A muchos no les gusta que se llamen así porque, pues, ¿qué tiene que ver el señor Selden o el señor Feyerabadi para que se denomine un manuscrito con su nombre? Pues nada más el hecho de que tal vez ayudó a conservarlo por su interés de coleccionismo, no lo sé, pero en algunos casos a la gente, en términos generales, no les gustan las denominaciones, pero como se han trabajado durante décadas así, pues es difícil, creo yo, que se les pueda cambiar el nombre tan fácilmente. Lo que yo he buscado es adscribirles el lugar. Si sabemos de dónde se hizo, por ejemplo, el Códice Chavero, pues yo le he puesto de Huejotzingo, pues para que se sepa que es de ese lugar, ¿no? Y creo que nos permite darle un reconocimiento a la cultura que lo llevó a cabo. Uno más, por favor. Los códices nahuas, que como decía son dos. Uno más. Que en este caso particularmente es el borbónico, que está en el Palacio de Borbón en Francia. También es en biombo. Es muy interesante el borbónico, sobre todo para las fiestas y para alguna parte del Tonalámatl, del calendario de 260 días, que tiene ahí aspectos adivinatorios, y es muy interesante para conocer el tiempo. Y el gran códice que tenemos en México sobre calendario, que es el que sigue, que es lo hemos adscrito por diversas circunstancias a Tlaxcala, y que recientemente la biblioteca publicó un facsimilar en Amate también muy bonito. Se reprodujeron hasta los pequeños hoyitos y todo, porque nos pareció muy, muy importante. Desde mi punto de vista es muy bello este códice, y es el único calendario que conocemos de 260 días que está casi completo. Le faltan dos hojas, las cuales afortunadamente reconstruyó Leoni Gama, ¿sí? Pero este es uno de los pocos calendarios completo, y que, bueno, si ustedes ven del lado derecho, hay un personaje con unos puntitos. Es la trecena. Si ustedes pueden ver, del lado derecho hay 4 puntitos, perdón, y luego hasta abajo, en la línea inferior, están los otros, no, son 13, 4, 9, estarían abajo,
Esa es una trecena. Y en el centro, lo que están ustedes viendo, la figura más grande, pues es la deidad protectora de esa trecena. Y a mí me gusta mucho decirle esta parte, porque es muy interesante. Cuando decía Sagún que cuando un personaje nacía, un niño nacía en el Dos Conejos, su destino es que iba a ser borracho. Y entonces los padres preocupados pues lo llevaban con el especialista para la lectura de este tipo de documentos y le decían pues que estaban muy preocupados por el destino de este chamaco y él les decía, bueno, no se preocupen, lo vamos a bautizar, si es que se utilizaba esa palabra, lo vamos a presentar en otro día para equilibrar su destino. Pero esto lo hacían para las bodas, lo hacían para la guerra, lo hacían para el comercio, o sea, realmente las comunidades indígenas estaban muy metidas dentro de los presagios y los augurios de este tipo de calendarios y por eso resultan muy interesantes, pero a la vez resultan muy difíciles de comprender. Estamos haciendo un estudio más amplio y esperamos que próximamente podamos dar algunas luces, si es que lo logramos desentrañar un poco más. La que sigue, por favor. Y bueno, los códices no hispanos, una más. Cuando llegan los españoles, muchas cosas cambian. Por supuesto, se añaden textos, se añaden glosas, se empieza a escribir ya con alfabeto, con textos en alfabeto. Sobresalen en ellos, por supuesto, el purépecha, el náhuatl, que es la lengua franca para esa época, pero tenemos documentos en zapoteco, en maya, en otomí, en muchos otros idiomas afortunadamente, y por supuesto también tenemos muchos en castellano, ¿no? Como el Códice Florentino, que ustedes ven a la izquierda, o como el Códice Telleriano Remensis, que está en Francia, el florentino, por supuesto, en Florencia, y que bueno, son documentos muy importantes. El florentino en particular, para conocer la cultura nahua, es sin lugar a dudas el libro más importante de la cultura nahua. Uno más, por favor. Se introducen nuevos formatos, habíamos dicho que no teníamos más que el biombo, pero se introduce el libro europeo como tal, es decir, cosido por una de las, en alguna de sus partes, tiras, láminas, y bueno, ya se hace más profuso el uso de lienzos de algodón, a veces en algunos casos lienzos demasiado grandes. Si recuerdan los que hayan ido a la exposición, teníamos uno de aproximadamente 14 metros. 14 metros, era gigantesco el de Coixtlahuaca, porque son documentos pues, muy interesantes que denotaban una geografía sagrada y muchos otros aspectos genealógicos y de otros tipos dentro del mismo documento. Uno más. También las temáticas cambian, en algunos casos, sobre todo los económicos, pues son diferentes, se introduce medidas diferentes, se introducen monedas que no existían como tales. La parte cartográfica comienza a tener ya elementos europeos como medir el norte o decir hacia dónde están los rumbos cardinales, que son diferentes, por decirlo así, y comienza una nueva cuenta calendárica ya más con un calendario europeo que tiene otras circunstancias, pero afortunadamente del siglo XVI pues tenemos muchos ejemplos donde se sigue utilizando la nomenclatura indígena del tiempo, pero se le pone en la parte de abajo ya la correlación calendárica con el calendario europeo. Uno más. Estos códices cartográficos detallan precisamente esta circunstancia y sobre todo por los grandes problemas que se comienzan a tener desde el siglo XVI con múltiples procesos como la congregación o como la parte de la composición de tierras. Los españoles comienzan paulatinamente a hacerse de las tierras indígenas por venta, inclusive hasta por robo, se las expoliaban a los indígenas, pero también hemos descubierto que se vendieron muchas tierras por parte de los indígenas y se fueron haciendo grandes haciendas. Ya para el 18 vemos grandes haciendas, ya no digamos para el 19. Entonces, se hace mucho hincapié sobre el derecho inmemorial de la tierra
Vamos a ver un poco más adelante brevemente a qué me refiero con ellos, pero pues particularmente este tipo de representaciones de este códice que tiene relación con la Ciudad de México y cómo esta estaba dividida por parcelas y dentro del lago. Entonces son documentos muy importantes, uno más, este tipo de códices cartográficos. Que aquí en este es el lienzo de Zacatepec, tiene mucha historia del personaje que mató a 8 venado. Aquí él es uno de los que están en la parte derecha, aunque este códice debiera estar volteado, ahorita está acostado, debiera estar así. La parte superior es la parte donde se narra la vida de este personaje y de su familia, que curiosamente muere rápido también, y en realidad quien hace la conquista y la fundación de este pueblo de Zacatepec, ahí en la costa de Oaxaca, pues es su hijo. Pero este es un documento muy importante que afortunadamente le entregamos hace algún tiempo una copia muy bonita en tela al pueblo y se lo llevamos. Se hace uno como 12 horas para llegar al pueblo, no porque esté tan lejos, sino porque está muy difícil de llegar. Este es un códice interesante, pasamos uno más. Estas historias míticas, este es el mapa de Sigüenza, igual que la tira de la peregrinación. Este documento narra, es una versión de esta misma peregrinación realizada por estos grupos nahuas hasta la Ciudad de México. Ahí se ve claramente Chapultepec, el cerro con su chapulín, pero esta es una versión un tanto diferente. María Castañeda lo ha publicado y ha explicado un poco del por qué es una versión distinta que la que aparece en el Códice Boturini. Uno más. Los códices mítico-históricos, como el Códice Xolotl, hay otra más que nos va a permitir tener más, un poquito más la idea. Si pasamos la que sigue. Este códice que narra la historia precisamente del personaje que está en la parte inferior con dentro de una cueva, dentro de sí, como una cueva, que se llamaba Xolotl, uno de los grandes señores guerreros chichimecas de la antigüedad y de donde procede toda la línea genealógica de Nezahualcóyotl. Este era el principal guerrero. Debemos de recordar brevemente su genealogía. Fue Xolotl, Nopaltzin, Tlotzin, Quinatzin, Techotlala, Iztlilxochitl y finalmente Nezahualcóyotl. Lógicamente aquí está ya en Tenayuca, que fue el lugar donde él puso su corte, como dice Iztlilxochitl, y bueno, le corresponde ya a Quinatzin fundar Texcoco, pero en este momento lo que ven ustedes en azul pues es el lago de México y todos los pueblos aledaños dentro de este valle, y en la parte superior donde está esta ruedita de agua, esta es la fundación de Huejotzingo en el año de 1272, en el año 1 Tecpatl, y lo que se ve abajo de eso son precisamente los cerros que veríamos rumbo a Puebla, ¿no? Los volcanes, el Tlaloc, la Mujer Dormida o Iztaccíhuatl, etcétera. Toda esa franja es la que se ve en la parte superior, y atrás de ellos se ven muchos de los pueblos del Valle Poblano Tlaxcalteca. Sin lugar a dudas, este códice es muy importante para comprender. Iztlilxochitl mismo dice que él escribe parte de su historia fundamentado en este tipo de documentos, como el Xolotl, el Tlotzin, el Quinatzin, el Códice en Cruz, y bueno, son materiales muy importantes junto con lo de Iztlilxochitl y lo de otros, si los comparamos, es muy interesante cuando uno comienza a meterse al estudio de estos códices, ¿no? Uno más, por favor. Ya sabemos la historia de este códice, el Códice Boturini. Esta es la primera lámina, también en el año 1 Pedernal, que de Aztlán o de Aztlán pasan en este año a Culhuacán, el Cerro Torcido, el Cerro de los Ancestros, en donde se localiza al interior a Huitzilopochtli, quien les dice que vayan a esta migración, ¿no? Por lo menos eso dice la historia mítica. ¿Dónde está Aztlán? Pues no lo sabemos. Culhuacán, pues no lo sabemos. Pero creo que sin lugar a dudas son documentos muy, muy trascendentales para la identidad de los pueblos actuales, ¿no? Una más.
Una más, por favor. Nada más son ejemplos. Los calendarios, los códices calendáricos y rituales, ya es del siglo XVIII, son las que hizo Beitia, fundamentado en unas ruedas anteriores. Registran precisamente aspectos calendáricos o hacen una sección, una comparación con los calendarios ya europeos. Uno más. Son los anales de Tula, también está en la biblioteca este documento, y es muy sencillo, nada más tiene estos cartuchos donde está la fecha, y cuando algo sucedía importante, ponían en la parte superior la historia de Tula y en la parte inferior la historia de México. Entonces, cuando muere un Tlactuani, por ejemplo, ponen su bulto mortuorio en la parte de abajo, indicando que en ese año murió, o como por ejemplo en 1519 ponen unos caballos de españoles indicando que en ese año llegaron los españoles. Uno más. Los códices genealógicos, como el códice de Tlapa, el lienzo de Tlapa, estos se convierten en muy importantes para conocer las genealogías de los pueblos, y la mayoría de ellos creo que fueron mandados a elaborar por la nobleza que buscaba que se les respetara los cacicazgos, porque tenían muchas ventajas si se les reconocía el cacicazgo. Entonces se mandan a hacer este tipo de códices indicando desde dónde viene su derecho a gobernar o a tener el cacicazgo. Lógicamente, porque desde el siglo XVII me parece que las élites gobernantes comienzan a perder su importancia, su influencia dentro del gobierno novohispano, y entonces ellos se ven precisados a buscar que se les reconozca con la realización de este tipo de documentos. Adelante. Que es muy bonito, el García Granados. Lo que vemos aquí es el nopal genealógico. En Europa hay árbol genealógico, aquí no, aquí tenemos nopal genealógico, y es muy interesante. Es un documento muy grande, también estuvo en la exposición, muy bello, yo creo que es uno de los elaborados. Muchos dicen que es del finales del 17, en lo personal, por diferentes circunstancias, creo más bien que es del siglo XVIII, pero es sin lugar a dudas bellísimo, ¿no? Uno más. En los códices económicos, esta es la matrícula de tributos. El códice mendocino incluye una parte que se copió de este documento. En se registró lo que se pagaba al Imperio Mexica durante el gobierno de Moctezuma. Entonces resultan documentos muy importantes. El doctor León Portilla decía que este documento tal vez no estuvo encuadernado, otros piensan que sí estuvo encuadernado, pero se registra en la parte inferior están los pueblos conquistados en las provincias que correspondían al Imperio Mexica, y las partes de arriba, lo que correspondía al pago de cada uno de estos pueblos. Y como podemos ver, pues son cantidades muy altas. Eso podría explicar en parte por qué los pueblos, pues, si no apoyan abiertamente, por lo menos no se meten en la guerra de conquista, ¿no?, que hubo aquí en México, para apoyar. Y bueno, sabemos que en otros casos, pues aunque hubieran querido, no fue posible. Uno más. Estos que son dos de los que yo he estudiado en específico, el Códice Guillermo Tovar de Huejotzingo, el Códice Chavero de Huejotzingo, que son uno de 1566-67, son hojas, y refieren al pago que hacían de maíz a la corona, porque Huejotzingo fue de la corona. Y el otro es un pleito que hubo muy importante en 1578, donde se acusa a los indígenas de malversación de fondos. Es muy interesante, y como ustedes pueden ver, yo siempre les digo, para que pudiéramos leerlo muy fácil, en el centro está un árbol que es un huejote y el escudo de la ciudad, y yo les digo que se leería más o menos así: en la ciudad de Huejotzingo, ante el señor corregidor que está de rojo, nosotros, el gobernador y los alcaldes, pagamos a la iglesia, y se ve una torre de una iglesia,
420 fanegas de maíz. Abajo le pagamos a otro señor 800, al siguiente le pagamos 200, al siguiente 1000, al siguiente 2500, y en la parte inferior está el pago, que es la suma de todas estas cantidades, que en este caso serían 4920 fanegas. Y esa es la suma total. Es muy, muy interesante cuando ya lo puedes, porque ya conocemos cuáles son los glifos y qué significado tienen, pero eso, pues por supuesto, lleva mucho tiempo lograr comprenderlo, ¿no? Una más. Y ya me voy a ir más rápido, ya no tenemos tanto tiempo. Es la tercera parte, que tiene que ver con el Códice Maya de México. El Códice Maya de México, siempre que se dio, en 1970 se da a conocer, 71, en una exposición en Estados Unidos, en el Club Grolier, y por eso se le llamaba así. A raíz de que se da a conocer, una parte de los investigadores consideran que es genuino, Michael D. Coe entre ellos, y otra parte de investigadores consideran que no lo es. Entonces, si damos una más, en el año 2018, 17, perdón, a finales, pero comenzamos en el 18, iniciamos un proyecto para tratar de abordar este documento, invitando a un grupo muy amplio de especialistas que incluyó arqueólogos, etnólogos, porque encontramos un animalito por ahí, biólogos, geólogos, físicos, epigrafistas, historiadores, etcétera. Éramos 14 equipos que estábamos trabajando para poder llevar a cabo estudios, ¿no? Si pasamos la que sigue. El estudio historiográfico corrió por parte de un servidor. La conservadora Sofía Martínez estudió la materialidad del códice, ¿sí? Para ver cómo estaba elaborado, un poco si correspondían las técnicas que conocíamos sobre elaboración de códices. Uno más. Se le mandó a hacer estudios particularmente para analizar las fibras vegetales, el amate, pequeñas partes, muy, muy pequeñas, no invasivas, de partes que no afectan en mucho. Se mandaron a estudiar con las técnicas más avanzadas, ¿sí? Por supuesto, resultó que era amate, que era un amate muy particular, que en lugar de hacerse machacado, esto es muy importante, la técnica de esa época era más bien de ciertas como hojitas que se iban sobreponiendo una sobre otra, y que entonces daba la lámina de este códice en particular. Ahora conocemos la técnica de machacamiento como la pudimos ver antes. Durante la revisión, yo quiero decirles que mi experiencia fue increíble. Cuando uno ve con los microscopios, con toda esta tecnología tan avanzada, se queda uno impresionado. Y una de las compañeras conservadoras, cuando estaba viendo, dijo, es que yo creo que lo que se ve esta manchita es un animal. Y efectivamente resultó ser un animal. Le invitamos a un entomólogo de la UNAM, al doctor Carlos Pedraza, y bueno, él resultó que dijo, bueno, es una especie de ácaro o tisanura, y se sabe perfectamente, ahí lo pudimos fotografiar, y se ve el animalito ahí en la parte superior derecha, se ve, ese es el animalito que vivía ahí. Se le hicieron carbono 14, que resultó fundamental en 3 lugares, en Estados Unidos, aquí en la UNAM, y un tercer fechamiento que hicimos con el doctor Gerardo Gutiérrez en Florida, que fue muy importante y determinante para determinar, para determinar que con un 95% de probabilidad de que el códice se trata de un códice original, elaborado, si pasamos a la que sigue, elaborado con pigmentos grana, azul maya, que resultó importantísimo, porque cuando se hizo este códice no se sabía cómo estaba conformado el azul maya, y con este estudio se logró determinar que efectivamente se trataba de paligorskita, que es con lo que se hace el azul maya, y que eso no se conocía antes. Entonces no podía tratarse de un documento falso, porque no se sabía la fórmula. Se conoció muchos años después, pero en este caso, que tenía
hematita para una especie de rojo, un rojo cochinilla o café rojo, porque cambió con el tiempo, con la oxidación. El verde era el verde azul, la paligorskita, con un colorante orgánico índigo, y es muy importante. Entonces, las conclusiones de este estudio fue que el documento era genuino, que no se trataba de nada más de un documento X, sino de que se trataba del documento más antiguo de los mayas, elaborado, que podemos leer, y sobre todo que su contenido tiene relación, según lo explicó Eric Velázquez, el epigrafista de la UNAM, tiene que ver con los movimientos de Venus, y que nosotros tenemos nada más 10 láminas, pero que originalmente por el contenido debió de contener 20 láminas con el movimiento de Venus. Entonces, resultó ser muy importante. Y bueno, para terminar, nada más quiero comentar que desde el 97 los códices de la biblioteca son reconocidos como Memoria del Mundo, y por consiguiente son importantísimos para el conocimiento de las culturas antiguas de México. Entonces creo que ahí radica parte de su importancia, y sin lugar a dudas, pues el reconocimiento que se le da como Memoria del Mundo por parte de la UNESCO. Eso sería, aquí concluiría. Les agradezco mucho, y bueno, si tenemos por ahí algún tiempo, podría yo responder alguna pregunta, si así lo consideran ustedes pertinente. Muchas gracias. Baltasar, muchísimas gracias yo diría, por tu emocionante plática, conferencia, porque pues nos acercas a un pasado, pues sí, un pasado remoto, pero que está muy presente, como tú nos los probaste en la elaboración de los códices en algunas comunidades indígenas. No cabe duda que es un tema fascinante, de verdad. Mira,